noches continuamos estudiando nuestro libro de los Salmos. Así que acompáñenme en esta noche al Salmo 53, parte de la escritura que nos corresponde en esta noche. Salmo 53. El título que encuentra allí, Insensatez y maldad de los hombres. La Biblia dice en el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscaría a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Arrodillamos nuestro corazón delante de ti, entendiendo que tú eres nuestra mayor necesidad, entendiendo de que en nuestro corazón hay pecado, hay maldad, hay una naturaleza caída que te rechaza, hay una naturaleza caída que pone al hombre en la actitud, en el pensamiento, en la decisión, en el sentimiento, en la emoción y en la actuación de rebeldía abierta contigo. La antropología humana muestra que el corazón del hombre está caído, está corrompido, está depravado total y absolutamente. Muestra que el hombre es pecador, está totalmente desviado. El pecado condena. Cristo es la cura y la necesidad de un corazón corrupto para encontrar sanidad, para encontrar perdón, para encontrar transformación en su desvío. Señor, en esta noche nos encomendamos al poder de tu Santo Espíritu pidiendo tu ayuda, tu dirección, y que al abrir hoy la palabra nos convenzas de nuestra maldad, de nuestro error, de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ti, mi buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este salmo detalla el pecaminoso corazón del hombre. Un corazón contaminado, un corazón desviado, un corazón que aborrece lo bueno, un corazón que al rebelarse con su creador está contendiendo con su creador, un corazón que cuando desea hacer lo malo está corrompido, viciado, lleno de maldad y en sus caminos no reconoce a Dios. Acompáñenme a estudiar este salmo. Y podemos ver que el autor de este salmo, en la parte superior allí en su Biblia, se encuentra Salmo 53, versículo 1, y dice en la parte superior, al músico principal, sobre Mahalat, Masquil de David. El título describe para nosotros el autor, la audiencia y la melodía y el instrumento del canto. Como también en el Salmo 88 es otro salmo establecido en Mahalat. Este salmo es esencialmente, podríamos decir, una repetición de lo que encontramos en el Salmo 14. Solo que tiene algunas pequeñas modificaciones, algunos pequeños cambios que probablemente con el nuevo Salmo 53 probablemente están destinadas a dar una fe, un valor más profundo a la nación de Israel en medio de ese desafío nacional, como lo era la amenaza de una invasión no creyente, y al estar en ese asedio entonaban este canto. Como ya lo dije, ¿qué me va a mostrar el salmista en este salmo?
me va a mostrar la triste condición del hombre que rechaza a Dios. Ese es el cuadro de este salmo, la triste condición del hombre que rechaza a Dios. Y tal vez usted en esta noche que me está escuchando, antes de conocer a Dios, entendió que se encontró en esa triste condición. Tal vez eres un creyente que ha venido enfriándose, que ha dejado de buscar a Dios, que ha dejado la pasión y entiendes que tu triste condición es un corazón que rechaza a Dios. O tal vez eres alguien que no conoce a Dios, como la literalidad de este salmo, rechazas al Creador, rechazas su existencia y tu triste condición es decir que Dios no existe. Bueno, miremos lo que dice el Salmo versículo 1. 53 versículo 1 en la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Cómo empieza el Salmo? El salmista tiene en su mente en este momento a los que negaban la existencia de Dios. David tiene en su mente y veía que había hombres que negaban que Dios existiese. Y llega David a una conclusión, que estos hombres que niegan la existencia de Dios, ese negar no está detrás de una antigua tradición, es un problema moral, es un problema sumamente moral, más que intelectual. Esto nos lleva a entender que la gente que dice no creer en Dios, el ateísmo, no es una doctrina nueva, no es un grupo de sabiondos nuevos que salieron en un pseudointelectualismo en el siglo XX, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, sino que desde el tiempo de David ya había necios con su corazón torcido que negaban la existencia de un creador. La palabra necio, que usted encuentra allí en la Biblia en el versículo 1, esa palabra traducida como necio es más moral que intelectual. La palabra necio que encuentra usted en la Biblia, recuerde eso, no está inclinada hacia el intelecto, está inclinada a lo moral en el lenguaje hebreo. Ahora, podríamos decir, dice el inmoral en su corazón, el torcido de moral. No hay Dios. Esa es la palabra allí, necio. Dejándonos claro el salmista que el no creer en Dios no es un problema intelectual, es un problema moral. Es la decisión firme, abierta de desconocer que Dios existe. Es la decisión propia de un corazón moral depravado, torcido, que tiene que decir que Dios no existe porque le conviene que Dios no exista para que no le diga que su vida está plagada de maldad, de una inmoral forma de vivir. Entonces, queridos, hay gente que cree que es muy inteligente y decide decir que Dios no existe. Pero cuando una persona dice, no hay Dios, no existe Dios, queda claro que su inteligencia se puede poner en tela de juicio. Tal vez un pseudointelectual te diga, dame evidencias de que Dios no existe. ¿Por qué no más bien tú, que eres tan inteligente, me das evidencias de que Él no existe? Dame una prueba científica de que Dios no existe. Y si es sincero intelectualmente y científicamente, tendrá que decirte
No tengo alguna. Versículo 1, dice el necio en su corazón. ¿Dónde lo dice? En su corazón. Dice el inmoral, en su corazón. ¿Cómo está el corazón del necio? Moralmente desviado, desde la introducción. ¿Qué dice? No hay Dios. Y esta afirmación de no hay Dios es la proclamación de una fe llamada ateísmo, tanto práctico como teórico. No solamente no creen en Dios, sino que también su convicción en la forma de actuar ha sacado a Dios de la ecuación. Sigamos mirando nuestro salmo y encontremos algo más. Dice el necio en su corazón. David no solo se encuentra algo significativo de lo que dice el necio, donde lo dice también es importante. ¿Dónde lo dice? En su corazón. El hombre que niega a Dios, que David tiene en mente en este momento que está escribiendo el Salmo, está simplemente perturbado por objeciones intelectuales de la existencia de Dios. Y eso es una batalla en su corazón. Desea que Dios se vaya, desea que Dios no exista, porque no le conviene tener un Dios santo que va a juzgar la inmoralidad y la depravación de su vida. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. ¿Qué dice David de este ateo? De este que dice a Dios hay que sacarlo de maldad. Dice, se ha corrompido e hicieron abominable maldad. David aquí considera que el resultado de negar a Dios conduce a los hombres a una abominable maldad, no a cualquier maldad, a una maldad grande, significativa. Esto no quiere decir que todo ateo lleve una vida disoluta o depravada en placeres diferentes de fornicación, adulterio, etcétera, sino que es una gran maldad negar la existencia de Dios. Y hay que tener una claridad. Existe una gran diferencia moral, una gran y absoluta diferencia moral entre los que se toman a Dios en serio y en los que no se lo toman en serio. Porque el que se toma en serio a Dios quiere vivir para agradar a Dios con lo que hace, con lo que piensa, con lo que habla, cómo se comporta, cómo piensa, cómo siente, cómo se ve, cómo habla, qué escucha, qué ve. Cada área de su vida, si se está tomando en serio a Dios, querrá que cada área de su vida esté rendida para Él. El que no se toma a Dios en serio, no le interesa que ninguna área de su vida esté sometida a lo que Dios demanda, a lo que Dios reclama, a lo que Dios quiere de usted. Ahora viene la pregunta y es, ¿soy un necio o soy un sabio? La verdadera sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios a cada área de mi vida. Y la verdadera sabiduría inicia desde el momento de creer y confiar en la existencia de un Dios verdadero, bueno, santo, justo y fiel, que quiere lo mejor para mí. En este salmo, David dice al final del versículo 1, no hay quien haga el bien. No hay quien. Cuando David considera el pecado del que niega a Dios, mira hacia el paisaje de la humanidad, mira hacia el mundo, mira desde las cumbres a la humanidad diciendo, no hay quien haga el bien. No hay uno.
Concluye David con esta afirmación que en la humanidad no hay quien haga el bien. No quería decir David con esto que no hay bien en algunos seres humanos en este mundo, sino que el hombre caído está caído, que no hace instintivamente lo bueno y que incluso el bien que pueda llegar a ser está teñido de maldad. Nacemos con una voluntad caída, una voluntad que está viciada, una voluntad condicionada por el germen de maldad que viene en consecuencia de ser pecadores. Y entonces el bien que logre hacer un pecador va a estar viciado y manchado por una naturaleza caída y depravada. Esto pareciera para algunos una exageración, pero como dijo un teólogo, esto no es una exageración, ya que todo pecado implica el descaro de supuestamente saber más que Dios y la corrupción de amar más el mal que hacer el bien. Decía Spurgeon, hoy se trata el pecado con demasiada delicadeza. Hoy en día se trata con demasiada delicadeza con el ateísmo. No es un error inofensivo, es un pecado ofensivo y putrido. Y los hombres justos deberían considerarlo desde esa perspectiva. Versículo 2. Un análisis acerca de lo que se ve desde el cielo. Un análisis. Si el cielo es santo, si el cielo es perfecto, si el cielo es limpio, porque quien habita en él es santo, perfecto, justo y limpio. La mirada de este santo ser, al mirar a la tierra, sus ojos, ¿qué van a ver? Increíble que este Dios bueno, santo, decía dar un vistazo a la tierra. Y el salmista nos va a encontrar lo que va a encontrar al mirar su creación. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. ¿Qué me dice el salmista? ¿Quién miró? Según el versículo 2, ¿quién miró? Dios. ¿Cuál es la acción de Dios desde los cielos? Mirar. Se asoma desde el balcón celestial y mira sobre los hijos de los seres humanos. El deseo del corazón de Dios es ver si hay alguno entendido. Si hay alguien que no actúe como un tonto. Alguien entendido. ¿Qué encuentra en la humanidad? Una humanidad que no le busca. ¿Qué está esperando Dios? Encontrar entendidos que le busquen. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si algún entendido que buscara a Dios. Un antropomorfismo. Darle una cualidad humana a Dios para entenderlo. Es lo que está haciendo el salmista aquí en este poema. Dios mira sobre su observatorio y sus divinos ojos no vieron nada bueno en la humanidad. Todos los corazones estaban corrompidos, podridos, dañados y desviados. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay aún uno. ¿Qué encuentra Dios al mirar? Encuentra que la humanidad se ha vuelto atrás, ha retrocedido, no uno, sino todos, como lo dice el versículo 3. Todos retrocedieron. Todos los hombres corrieron opuestamente
a la ley de Dios. Nadie hace el bien, no hay uno. Eso es lo que David está encontrando. No hay quien haga lo bueno. Si usted recuerda en Romanos, capítulo 3, acompáñeme allí. Romanos, capítulo 3. En el versículo 10, Pablo, la carta de los Romanos, está hecha para hablar de la justificación por fe. ¿Cómo el hombre puede hacerse salvo por creer, por confiar? ¿En quién? En el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero para que el hombre entienda que necesita salvación, debe entender que es pecador, debe entender que está expuesto al justo juicio de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, Pablo va a exponer cómo está el corazón del hombre. Para llegar a decir Pablo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes de llegar a decir eso, en Romanos 3:23, está haciendo el análisis de cómo está el ser humano, en su mente, en su corazón, en su actitud, en su actuar, en su vivir, en su hablar, totalmente depravado, contaminado, caído, corrompido por la maldad. Está dejando claro Pablo a través de Romanos capítulo 3 que el hombre es pecador, que el pecado no es una enfermedad, el pecado no es nacer bueno y estar en una sociedad corrompida, que corrompió mi moral, mi comportamiento, me influenció y ahora yo por eso actúo mal. No, se nace pecador y a medida que la persona va creciendo, se va manifestando más y más la maldad con la que nació en su corazón. Y ahora tiene que tomar la decisión si entregarse a su maldad o entregarse a la necesidad de un Dios que venga a hacerse cargo de lo que él solo en su propia fuerza y voluntad no puede. Se llama gracia, la ayuda de Dios. Versículo 10, como está escrito, dijo Pablo, refiriéndose al Salmo 14 y al Salmo 53 que estamos estudiando, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La radiografía, la ecografía de un corazón sin Dios, de un corazón que aborrece a Dios, de un corazón que dice no necesito a Dios, de un corazón que dice no me conviene que Dios exista porque va a juzgar mi maldad, me va a decir inmoral, me va a decir que no estoy ajustado a sus valores y a sus principios. Muchos hombres desean que Dios no exista, desean no encontrarse con Él, porque están aferrados a su inmoral manera de vivir. Pero cuando te encuentras con un Dios santo y bueno, justo, perfecto, si realmente eres creyente, si realmente somos cristianos, nuestro corazón va a decir, yo pecador me confieso, he fallado contra ti, Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por tiempo no te busqué, y después de conocerte, algunas veces he dejado de buscarte.
Y después de conocerte, algunas veces he dejado de servirte. Y después de conocerte, algunas veces he dejado de confiar en ti. Y después de conocerte, algunas veces he dejado de confiar. Y después de conocerte, algunas veces he dejado de confesar mi pecado. Y he dejado que me endurezca. Y he dejado que me aleje. Y he dejado que me amargue. Y he dejado que me haga inútil en la obra. Por eso estoy quieto y no estoy sirviendo como debo servir. Queridos, el pecado es una realidad. Y a veces jugamos y coqueteamos con él y no nos lo tomamos en serio para confesarlo. Creemos que el arrepentimiento no es un llamado para el creyente continuo y constante, sino solo para aquellos que no conocen de Dios, para que reciban al Señor Jesucristo, se arrepientan, hagan las paces con Jesús y puedan entrar al cielo. Como si el arrepentimiento no fuera una práctica constante de los santos, de estar confesando su maldad, su pecado, para crecer en santidad. Un evangelio que pareciera no ser evangelio. Versículo 23 de Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha destituido al ser humano de la presencia de Dios, de la amistad con Dios. Todos pecaron. Todos han fallado. Todos moralmente están inhabilitados, imposibilitados para salvarse a sí mismos y estar en la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, la sentencia del pecado, están destituidos, hechos fuera a un lado. ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es solamente un atributo de la bondad de Él, no es una particularidad de su esencia o de su ser, la bondad de Dios o la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente se refiere a una cualidad de Dios mismo, de su ser, un atributo de sí mismo. También la gloria de Dios hace referencia a su presencia. La gloria de Dios, ¿me estás diciendo que es alguien? Sí. Y me estás diciendo que es algo, sí, un lugar también llamado el cielo, la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios también es alguien que se hizo carne, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Dios manifestó su gloria a los hombres para que pudieran estar en su gloria, en su presencia, en un lugar llamado el cielo eternamente y para siempre, si confesaban sus pecados y se arrepienten y creen en lo que Cristo ha hecho. ¿Crees en ese Dios que salva? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que necesitas ayuda frente a tu pecado y tu maldad? Porque la maldad y el pecado que has hecho te ha destituido. Yo no he sido tan malo, yo no he sido asesino, pero has sido un mentiroso, con tu boca has hablado engaño. Y cuando Dios miró desde el cielo dijo, no hay ni uno bueno, no hay diferencia entre sicario y mentiroso. No hay diferencia. Todos están infectados con un germen de maldad llamado pecado y necesitan con urgencia una cura. El pecado, el problema, el pecado que condena. Dios reclama justicia. Cristo la cura para no pasar por un juicio justo de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvamos al Salmo. Y David allí en ese Salmo está conectado con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo estaba conectado con lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, para que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento el pecado ya había sido revelado al hombre. Dios ya le había hablado al hombre, le había dicho que era pecador y que necesitaba con urgencia un Salvador. Que necesitaba con urgencia su perdón. Que necesitaba con urgencia reconocer que es pecador, arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios. Y toda la ayuda de Dios para no continuar viviendo en su maldad. Gracia continua y constante para vivir
en los estándares que Dios nos ha llamado a vivir. Versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Salmo 53, versículo 4. Mire la actitud de estos hombres. Mire lo que David está diciendo, que aquellos que no tienen conocimiento actúan ¿cómo actúan? Como caníbales que se comen al pueblo. Como caníbales. ¿Qué hace un caníbal? Comer humanos, comer carne humana, sin importarle. No hay conocimiento. Dios está diciendo, son tontos, se dañan haciéndose el mal, se dañan haciendo el mal. Son tontos que hacen el mal, son caníbales que se están metiendo con el pueblo de Dios. Acuérdese que viene pensando en gente que dice que Dios no existe, desde el versículo 1. Se andan metiendo con el pueblo de Dios, caníbales. Caníbales que en la crueldad se satisfacen. Recuerde que el Señor Jesucristo alguna vez dijo de los fariseos que devoraban la casa de las viudas. Se aprovechaban, desangraban a los buenos. Se aprovechaban. ¿No se le haga raro que el no creyente se quiera aprovechar de la bondad de los creyentes, del cristiano, pensando que el cristiano es tonto? Pero Dios, ¿qué dice acá? Que es el tonto el que quiere aprovecharse de la bondad ajena. Ese es el realmente tonto. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan, no consultan, no sirven, no quieren su consejo, no invocan. Versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Versículo 5. ¿Cuál es el futuro de aquellos que dicen no hay Dios? ¿Cuál es el propósito o cuál va a ser el final de aquellos que se burlan de los hijos de Dios y que se aprovechan como caníbales de los hijos de Dios? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? El futuro de los rebeldes, del impío, es temblar de pavor ante el juicio de un Dios santo, ante el juicio de un Dios justo. No saldrá impune el malo en su maldad. No saldrá impune el que insiste en negar la existencia de Dios. No saldrá impune el que decide negar a Dios, sacarlo de la ecuación, vivir para sí mismo, hacer el mal, alegrarse en la maldad y devorar al pueblo de Dios. No saldrá impío. ¿Qué le espera? El futuro de estos rebeldes es el juicio de Dios. Los huesos de los impíos estarán regados, estarán esparcidos. Dios los pondrá como marca, como evidencia. Estarán avergonzados, estarán regados, dando testimonio de que Dios es justo y toma en serio el pecado. Versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. La salvación vendrá para el pueblo de Dios, para sus escogidos, para Israel. Sí, vendrá salvación.
Creemos en ello. Dios vengará a sus santos. Dios vengará a sus elegidos. El pueblo de Dios, ¿qué va a hacer cuando eso suceda? Se alegrará. Se alegrará al ver la libertad que Dios les va a ofrecer, que Dios ha prometido, que Dios va a cumplir. Está profetizando lo que va a suceder en el futuro con Israel como pueblo de Dios. Pero también hay una clara evidencia del creyente. Habrá un momento en el tercer tiempo de la salvación donde el mal ya no habita en nosotros y que seremos totalmente salvos. Se llama glorificación. Justificación, fuimos perdonados por la obra del Cordero. Santificación, se está mostrando la evidencia de que el Cordero nos ha rescatado, que hemos creído, hemos confiado, nos hemos arrepentido y que ha habido una transformación y vamos creciendo gradualmente a través del estudio de la palabra de Dios, del rendimiento, de la negación a nosotros mismos y de querer hacer la voluntad de Dios, de depender de Él para hacer su voluntad. Se llama santificación, evidencia de que el Espíritu Santo mora en mí, mora en ti. Y la evidencia final se llama glorificación, donde ese germen de maldad llamado pecado que ha hecho tanto mal, ya no habitará en el creyente. Y nosotros nos alegraremos al ver la salvación total del Señor. Pero también nos alegraremos al ver cómo Dios cumple las promesas al pueblo de Israel. Nos alegraremos en ellos. Este salmo nos debe llevar a entender como pecadores que nuestros pecados son ciertos. Nos debe llevar a entender, como decía el salmista, que no solamente nuestros pecados son ciertos, sino que son graves. Que deberíamos avergonzarnos de la maldad. Este salmo nos lleva a entender que hay un testigo de tu maldad y de la mía. Dios. Dios es testigo de lo que has hecho, de lo que has hablado, de lo que has pensado y lo que has sentido. Este salmo nos debe llevar a reconocer que somos culpables de nuestra maldad, que no hay otro culpable, que no hay más a quien echarle la culpa, sino que deberíamos responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Somos culpables. Debemos entender a través de este salmo que el pecado separa al hombre de Dios y que la fuente del pecado no es otra que un corazón corrompido, atestado de maldad que se rebela contra su creador. Una mente que está embriagada de maldad y que ha llevado al ser humano a actuar como un tonto, borracho en sus pensamientos, que se hace aborrecible para Dios con sus actos, con sus comportamientos. Está caído, corrompido totalmente el ser humano sin Dios. Este salmo nos debe llevar a entender no solamente que el pecado es real, que soy pecador y que necesito con urgencia un Salvador, porque el pecado tiene consecuencias. Para el no creyente, condenación eterna, un infierno real. Y para el creyente, convertir su vida en un infierno. Si no permite que Dios le santifique, le dé su gracia. Si no se permite a sí mismo tomar a Dios en serio y arrepentirse. Este salmo me debe llevar a entender la necesidad de un Salvador, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte en la Biblia significa separación. Muerte física, separación del cuerpo y del alma. Muerte, separación del hombre con Dios, se llama muerte espiritual. Y si usted ha vivido sin Dios hasta este día, está muerto espiritualmente. Necesita reconciliarse con Dios. Pero también hay una tercera muerte, se llama muerte eterna, o sea, separación eterna del hombre con Dios. Le invito a que reciba la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede estar en la presencia del Padre si no es por Cristo. La cura
para la muerte es la vida, y la vida se llama Cristo. Soy cristiano, pastor. Hace tiempo conozco de Jesús, pero tengo un cristianismo como muerto, como sin vida. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Cristo para que dé vida en aquellas áreas donde estás muerto. En tu comunión, en tu confesión, en tu actuar, en tu compromiso, en tu orgullo, porque piensas que todo lo estás haciendo bien y no necesitas de Dios, en tu disposición para aprender. Necesitas vida que proporciona Cristo diariamente a los que le invocan. A los que le invocan, como dice el salmista, a los que le invocan de veras, de veritas. Padre amado, te damos gracias por este maravilloso salmo. Gracias por darnos la lección de hoy de reconocer, llevarnos a entender que el pecado lo debemos tomar en serio. No para pecar, sino para arrepentirnos, porque te debemos tomar en serio a ti. Y cuando te tomamos en serio a ti, tomamos en serio lo que oímos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que cada persona que viene a esta iglesia, que cada persona que se congrega con nosotros, que las personas que nos han acompañado hoy en la transmisión, que aquellos que escuchen este audio se tomen en serio tu existencia, tu realidad. Se tomen en serio el perdón que tú ofreces al que se arrepiente y te busca con todo corazón. Señor, si te tomamos en serio, tú nos tomas en serio. Si no te tomamos en serio, también tú te tomas en serio nuestro pecado para juicio, para condenación. No queremos caer en el juicio y en el castigo del Dios vivo, del Dios santo, y un Dios bueno en gran manera. Eres un Dios que nos ha llamado al arrepentimiento y a través de lo que nos has enseñado hoy, nos haces entender que debemos ser intolerables con nuestro pecado y con nuestra maldad. No con el pecado ajeno, Señor, con el propio. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir de una vida distinta. Gracias, Señor. Oramos por cada familia que nos está siguiendo en esta noche. Oramos por sus hogares, por sus vidas. Oramos por su provisión. Oramos en esta noche, mi buen Dios, porque tú, mi buen Dios, traigas provisión, alimento, cuidado, abrigo a cada persona que nos escucha, en su hogar, en su familia, en su vida. Pedimos tu bendición, una bendición que toma el corazón para el arrepentimiento, Señor. Queremos poner en tus manos cada hogar de esta iglesia local. Ponemos en tus manos cada matrimonio, cada familia, pidiéndote, Señor, que los hijos decidan ser hijos a tu forma, Señor, y no como el mundo les dicta. Que los padres decidan ser padres como tú ordenas y dictas. Que las esposas decidan ser esposas como tú quieres y dictas, y los esposos igualmente. Señor, gracias por bendecir nuestros hogares, gracias por bendecir nuestra familia, gracias por bendecirnos con tu provisión, comida, alimento para los nuestros. Gracias por proveer trabajo, alimento. Gracias, Señor. Ayúdanos a corresponder con fidelidad. Te pedimos, Señor, la consagración de esta iglesia local, de cada persona que viene a este lugar, y te decimos gracias por proveer para la santidad, gracias por proveer para la pureza, gracias por proveer, Señor, la convicción de nuestro pecado para confesarlo y apartarnos de él. Gracias por poner pasión y deseo en nuestro corazón por ti, Señor, para confesarte, para evangelizar, para hablarle a otros de que tú existes, no solamente con nuestra voz, sino con nuestros actos, Señor. Que nuestra vida hable de ti, Señor. Gracias, porque creemos que este año tú nos consagras a cada persona que viene a este lugar. Nos llevarás a una consagración, a una madurez, a un crecimiento espiritual, moral,
en ti, Señor. Gracias porque tú traes sanidad física, emocional, espiritual. Ponemos la salud, Señor, la salud, Señor, de nuestros hermanos en tus manos. La salud de ahorita, Señor. La salud de doña Marta, Señor. Oramos por su salud, por su cirugía. Creemos que tú la acompañas y todo saldrá bien, Señor. Oramos por su salud y por su recuperación. Oramos por la salud física, emocional y espiritual de cada hermano, Señor, de aquellos que han dejado de venir. Oramos por Fabián. Oramos por Jimmy, por su esposa, por su hija. Oramos por su hogar poniéndolo en tus manos, por Andrés Sarmiento, por su esposa, por sus hermanos, por su hija. Oramos, Señor, por tu bendición espiritual, emocional, física en su vida. Queremos verle, Señor, creciendo, consagrados, creciendo en la gracia. Queremos en esta iglesia crecer, no solamente en número, sino en mostrarte a ti, Señor. Oramos por la recuperación de la salud física, emocional y espiritual de Beatriz. La ponemos en tus manos, la encomendamos en tu gracia y te pedimos que avives, que animes, que, Señor, sanes lo que haya en su mente, en su corazón, su fe, su compromiso para contigo, sus dificultades, Señor, muéstrate, sal a su encuentro. Ayúdale, Señor. Oramos por Lucila, por fortaleza en su vida, por fortaleza espiritual, por su salud. Oramos también en esta noche por las peticiones de Santiago, de Marlencita. Pedimos y damos gracias, Señor, con Santiago por la vida de su hijita, Señor. Gracias porque tú escuchaste las oraciones de tus hijos. Permitiste que su bebé naciera con salud y naciera bien. Hubieron complicaciones en un momento, pero Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tus misericordias son para siempre. Y vimos tu mano, Señor, te damos gracias porque hemos visto un milagro, Señor. Gracias porque hiciste un milagro y nos dejaste verlo. Y hoy podemos decirle a otros, nuestro Dios nos escuchó, nuestro Dios puso su mano, nuestro Dios fue misericordioso. Santiago ora, Señor, y pide que oremos por la salud de Dayana, por su recuperación, en agradecimiento por su bebé y por Dani también. Oramos porque ese hogar, Señor, esté revestido de santidad, de pureza. No solamente la vida de Santiago, de su familia, sino de nuestra iglesia local, Señor. Oramos porque tú derrames discernimiento de tu palabra, sabiduría en la vida de Santiago y de su familia, sino en cada persona de esta congregación, Señor. Oramos por la salvación, Señor, de los padres de Santiago, porque te conozcan realmente, te conozcan y puedan verte con claridad. Te lo pedimos, por favor, Señor. Oramos no solamente por sus padres, sino por los nuestros, por los que no te conocen, Señor. Señor, oramos porque Santiago, en medio de estas pruebas, pueda ver tu misericordia y también sus padres y cada hermano de esta iglesia. Y que esto atraiga a sus padres, a nosotros, a los pies de Cristo. Señor, da claridad en las mentes, en los corazones, Señor. Llénanos de agradecimiento, Señor. Oramos por toda la iglesia, por la comunión, por los ministerios, por el crecimiento. Cada discipulado lo ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, enseña, pastorea, educa, edifica, anima, abraza, ama, a través, Señor, del ministerio de niños. Con cada maestro, Señor, llévalos a fidelizarse y que ellos, al fidelizarse a ti, fidelicen a otros pequeños al ver su conducta, su vida y su testimonio. Que nuestros sugieres decidan, al ser hombres de servicio y mujeres de servicio, fidelizarse a ti, al discipulado, al crecimiento, para que los que los están viendo vean un Cristo vivo y real, que exhorte y que anime a otros con su conducta a buscarte, Señor. Menos palabras, más actos. Menos palabras, más vida en el servicio. Te rogamos, Señor, déjanos ver una comunión fuerte, sana en nuestra iglesia local. Apártanos en pureza, en santidad, en vida cristiana.
Oramos por las peticiones de Caterín, Señor. Ella pide por la salud y salvación de María Ortiz y su bebé. La ponemos en tus manos y la entregamos a tu gracia y te pedimos, déjanos verte otra vez actuar, Señor, para así como hemos agradecido por lo que has hecho, nuevamente agradecer por esto. Gracias por escucharnos. Pedimos por Camila Sierra, por su salvación, por fortaleza, consuelo, Señor. Tú sabes que está pasando por un momento difícil, está pasando por el duelo de su mamita. Te pedimos, Señor, acércate, muéstrate, dale evidencia de que existes. Déjanos ver cómo tú, Señor, levantas otro muerto, Señor. Trae a la vida, Señor, que te conozca y que pueda entenderte, Señor. Pedimos también, Señor, por la familia Sabí, por su consagración, por su compromiso, por dependencia en el sostenimiento, por la obediencia, Señor, en cada uno de los integrantes de esta familia, pero también por cada uno de nosotros como iglesia y en nuestras familias. Señor, permite que nuestras familias sean cada vez más crecidas en amor, en unión, en bendición. Ponemos en tus manos las peticiones de Nicole, Señor. Oramos, Señor, en acción de gracias por tu misericordia. Porque tú has sido bueno, Señor, con nuestra iglesia y con la familia de Nicole también. Porque hemos visto tu gloria, Señor, en cada una de nuestras vidas y has respondido a nuestras oraciones. También pedimos oración por la salud espiritual, emocional, física de nuestra congregación, por el crecimiento espiritual, madurez, por la salud de Olimpo, por la salud de sus pulmones, por la salud física, emocional, espiritual, por la salud en su sangre. Oramos, Señor, por sabiduría a la hora de tomar decisiones importantes en la vida de Nicole, de su familia. Te lo pedimos, Señor, pero también por sabiduría en cada hermano de esta iglesia. Señor, Nicole pide que le ayudes a aceptar su voluntad, tu voluntad, Señor, y que le ayudes a seguir tu dirección. Padre, danos sabiduría a todos para aceptar tu voluntad y para seguirla. Te lo rogamos, mi buen Dios. Oro, mi buen Dios, y te doy gracias por esa mudanza que vamos a hacer en nuestra casa. Gracias por darnos ese otro lugar tan bonito y hermoso para vivir. Ponemos en tus manos y pedimos tu gracia para la mudanza, Señor. Gracias por las manos que nos van a ayudar, Señor. Gracias por el lugar, gracias por las cositas que nos has dado, por las cosas que nos has regalado para tener en nuestro hogar, en nuestra casa. Ayúdanos a cuidarlas con cuidado y que nada se nos vaya a estropear ni a dañar, Señor. Gracias por ese nuevo lugar que nos has dado. Y mi buen Dios, agradecemos por tu provisión, agradecemos por tu amor, agradecemos, Señor, cada uno por nuestra familia, Señor. Agradecemos por darnos la oportunidad de ir a dar ánimo, Señor, en la despedida y en las ondas fúnebres de Olinda. Seguimos orando por Nancy, por sus hermanos, pidiéndote que traigas fortaleza, ánimo, restauración, fortaleza, establezca sus vidas en ti, mi buen Dios, porque te necesitan. Están pasando un momento difícil, que es la pérdida de su mamita, Señor. Los ponemos en tus manos y los encomendamos a tu gracia, sabiendo que eres un Dios fiel, leal, que escucha. Oro por la salud física, emocional de mi familia, de la familia pastoral. Oro por nuestra provisión y te damos gracias porque tú nos sostienes, nos das el alimento, tú eres fiel. Gracias porque tú provees para cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias porque provees para las necesidades de esta iglesia local. Gracias, mi buen Dios. Oramos rogándote, Señor, por sabiduría en el trabajo, Señor, en el trabajo pastoral, en la obra y en nuestro trabajo secular también, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno y fiel. Oro por mi amigo Juan, oro también, Señor, por Julián. Pido de una manera especial, Señor, inquiétalo, no lo dejes tranquilo, Señor. Acelera su corazón a buscarte, a amarte, a entregarse, a rendirse, Señor. Porque lo más difícil del cristianismo es negarnos a nosotros mismos para hacer tu voluntad. Dejar el yo quiero por el tú deseas, Señor. Oro, Señor,
porque atrapes totalmente el corazón de Julián, porque sienta el fuego de tu mano sobre su corazón y sobre su mente y pueda ver cuánta necesidad tiene de ti. Oro por mi amigo, Señor Juan, lo pongo en tus manos. Oro por nuestros hijos y los hijos de cada uno de nuestros hermanos y los ponemos delante tuyo pidiéndote, Señor, a servir su corazón en pasión, en temor hacia ti. Sal a su encuentro, Señor. Espántalos con tu presencia y con tu santidad y ayúdales a reconocer que son pecadores y deben arrepentirse y rendirse ante ti, Señor, y buscarte. Te lo pido, Señor, que les permitas ver su amor, mi buen Dios, tu amor para con ellos. Gracias por dejarnos orar en esta noche. Gracias porque bendecimos cada familia que nos ha acompañado en esta noche. Gracias por aquellos que hoy nos escucharon y asumieron la decisión de tomar un compromiso y tomarte en serio. Por favor, mi buen Dios, sal al encuentro de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de aquellos que nos han escuchado. Abrázalos y que se rindan a ti, Señor. Te lo pedimos. Gracias por permitirnos transmitir en esta noche, Señor. Bendice las vidas de los que nos escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.